was me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. Hola, en este video trabajaremos sobre la descripción de los movimientos oscilatorios. Bienvenido. ¿Qué es un movimiento oscilatorio? Se denominan movimientos oscilatorios aquellos que tienen el rasgo de ser periódicos, es decir, que regresan de forma regular pasado una fracción de tiempo a la misma posición en la que inició su movimiento. Al reflexionar sobre posibles eventos naturales que encontremos en la cotidianidad para ver movimientos periódicos, encontramos el movimiento de la Tierra, que cumple su periodo de traslación en torno al Sol en 365 días con 6 horas, la rotación de la propia Tierra sobre su propio eje, que nos permite disfrutar del día y la noche, o el vaivén de un niño en un columpio. Son ejemplos cotidianos de un movimiento periódico. Existe una clase especial de movimiento periódico que se presenta en situaciones mecánicas, cuando hay fuerzas actuantes sobre un objeto que le permiten generar la situación que cuando se desplaza de su posición de equilibrio, intenta regresar a esa por acción de esa fuerza. A este tipo de fuerzas que dirige al cuerpo hacia la posición de equilibrio y que generan ese movimiento de vaivén sobre la misma, se les conoce como movimientos periódicos o movimientos armónicos simples, el que es el punto central de nuestro interés en el presente video. Podemos ver ejemplos de movimientos oscilatorios como el columpio, donde el niño tiene una posición de equilibrio cuando se encuentra en absoluto de reposo. Cuando sale de esta posición empieza su balanceo de adelante hacia atrás, haciendo un movimiento absolutamente oscilatorio. El sistema de amortiguación de un carro que va sobre el eje de la llanta, lo que se llama normalmente como suspensión, permite absorber la energía que se desprende cuando el vehículo a una alta velocidad toma un bache en el camino y evitar la ruptura prematura del chasis o la vibración de las cuerdas cuando estas se ven desde la parte interior de la caja de resonancia de la guitarra, con sus distintos modos de vibración que dan las distintas tonalidades que podemos llegar a desarrollar al interior de la guitarra. En este cuadro podemos ver los elementos que permiten describir físicamente un movimiento oscilatorio. Estos se producen cuando el cuerpo se desplaza de un lado a otro de su posición fija. Como lo veíamos en el caso del columpio, el niño en el reposo se desplaza respecto a este punto, yendo y viniendo para utilizar esta diversión mecánica. ¿Qué elementos caracterizan el movimiento oscilatorio? Entre ellos tenemos el punto de equilibrio, que es un punto de reposo o donde las fuerzas se anulan y suman cero. Es decir, allí estaríamos aplicando la primera ley de Newton para ese estado de reposo. También tenemos el concepto de oscilación. El concepto de oscilación está asociado al recorrido que hace el cuerpo. Como es una trayectoria permanente, todos los puntos recorridos de la trayectoria regresando al punto de inicio se conocen como una oscilación. El periodo en este caso se simboliza con T mayúscula, dado que es un tiempo repetitivo y fijo y constante para desarrollar una oscilación. Este tiempo para una oscilación se expresa en segundos, es su unidad de medida. La frecuencia nos establece el número de ciclos cumplidos, oscilaciones o vibraciones que lleva a cabo el cuerpo, en el intervalo de tiempo en el que transcurren los mismos. Para poder determinar la frecuencia, el tiempo debe estar en escala de los segundos y la frecuencia se expresa en una unidad característica que se llaman los hertz, abreviados Hz. La amplitud es la distancia máxima que logramos desplazar el cuerpo de su posición de equilibrio. Esta amplitud se puede expresar en centímetros, en metros o en grados, dependiendo del sistema que estemos trabajando. Los ejemplos mecánicos más recurrentes en esta situación son el sistema masa-resorte, es decir,
a un resorte le conectamos un cuerpo y lo desplazamos de su posición de equilibrio, obteniendo una amplitud. También tenemos el caso del péndulo simple, que es un cuerpo constituido por una esfera sujeto a una soga de longitud inextensible que hace un vaivén de izquierda a derecha respecto a la posición de equilibrio. Es mucho más sencillo poder apreciar los elementos del movimiento oscilatorio en el péndulo simple. Como se observa, el punto de equilibrio sería el punto O, donde el cuerpo permanecería en reposo. En contraposición, la oscilación sería si el cuerpo inicia su movimiento en el punto B, ir al punto opuesto A y regresar al punto B de nuevo. El periodo correspondería al tiempo que emplea en ir y regresar hacia el punto B como punto de inicio. La frecuencia sería el número de ciclos que podamos contar en un intervalo de tiempo respectivo. Y la amplitud sería en este caso de característica angular, dado que sería la apertura o ángulo que le estaríamos dando a izquierda o a derecha a nuestra esfera para que empiece a hacer el vaivén. Empezaremos en este caso por describir los elementos del periodo y de la frecuencia. ¿Cómo calcular el periodo de un cuerpo que está estableciendo un movimiento oscilatorio? Para determinar el periodo de movimiento que establece un movimiento oscilatorio, debemos conocer el tiempo empleado y el número de oscilaciones que logró realizar durante ese tiempo, oscilaciones completas. Observemos el ejemplo a continuación. Un péndulo emplea 12 segundos para desarrollar 4 oscilaciones. ¿Qué valor tiene su periodo? En este caso el tiempo empleado son 12 segundos y el número de oscilaciones completas son 4, es decir, ha hecho 4 repeticiones de su movimiento en torno a la posición de equilibrio. De esta manera se reemplazan las cantidades respectivamente, 12 segundos en el tiempo y 4 oscilaciones en el denominador. Establecemos la división aritmética de los valores, 12 dividido entre 4 me da 3 y hemos expresado que la cantidad periodo se expresa en segundos. Las oscilaciones no son una unidad de medida, por lo tanto no son contributivas al análisis dimensional. Vamos a determinar en este caso la frecuencia. ¿Cómo se calcula la frecuencia? Para determinar la frecuencia se debe determinar la relación inversa al periodo, es decir, establecer primero el número de oscilaciones completas realizadas y determinar el tiempo que se ha empleado para las mismas. Observemos el siguiente ejemplo. Una persona posee un instrumento que puede golpear el agua 4 veces en 2 segundos. ¿Cuál es la frecuencia en hertz de ese movimiento? En el enunciado podemos reconocer que el número de oscilaciones completas ha sido las 4 veces que la persona golpea con el agua con el instrumento, mientras que el tiempo empleado para hacer estos golpes ha sido 2 segundos. Establecemos la sustitución de los valores, las 4 oscilaciones en el numerador y los 2 segundos en el denominador. 4 dividido en 2 me da 2 y recordemos que los hertz surgen siempre y cuando la unidad de tiempo sean los segundos se encuentre dividiendo. Las oscilaciones no son contributivas al análisis dimensional, por lo tanto la respuesta sería 2 hertz. Ahora inténtalo tú. En una fiesta, los parlantes oscilan 57.600 veces en 4 horas. ¿Cuál sería su periodo? Te damos un minuto para que lo pienses. Seguramente habrás pensado en la relación tiempo empleado sobre número de oscilaciones. Los datos se nos ofrecen directamente en el problema. El tiempo empleado en este caso son 4 horas. El número de oscilaciones o ciclos o vibraciones realizadas por el parlante son 57.600. Como se puede observar, las horas no son una unidad equivalente
a los segundos. Sin embargo, se puede hacer la conversión de unidades, recordando que una hora tiene 3600 segundos. Esto nos conlleva a que debemos multiplicar esas 4 horas por 3600 y que de seguro te permitió obtener el valor de 14400 segundos para esas 4 horas. Una vez tenemos el periodo en segundos, podemos establecer la división de los dos valores, recordando que las oscilaciones no son una unidad aportante en el análisis dimensional. El periodo en este caso sería 0,25 segundos, que con seguridad fue tu respuesta. Te invitamos a seguir viendo los contenidos de nuestro canal y poder ver cálculos de periodo y frecuencia y sus relaciones inversas en otras entregas.